Aquí tenemos otro caso que también puede ser que nos ocurra o que nos planteen en un ejercicio donde tenemos dos cuerpos enlazados por una cuerda, pero tanto un cuerpo como el otro están apoyados en superficies inclinadas, con lo cual tengo que tener en cuenta una doble descomposición de la fuerza peso, por ejemplo, que actuaría en los dos cuerpos. Imagínense, P sub 1 sería en este sentido, P sub 2 sería en este otro sentido. La normal, vamos a dibujarla ya todas, la normal 1 sería así, la normal 2 sería de esta forma. También habría tensión, puesto que están los dos cuerpos enlazados por una cuerda, con lo cual aquí dibujaríamos una tensión del cuerpo 2 hacia el cuerpo 1 y aquí otra tensión del cuerpo 1 hacia el cuerpo 2. Ahora hay que tener en cuenta hacia dónde dibujamos las fuerzas de rozamiento, porque no es lo mismo que el objeto, o que el sistema, mejor dicho, se desplace hacia la derecha o que se desplace hacia la izquierda. En principio, si no tenemos claro cuál es el sentido del movimiento, salvo que nos lo diga el enunciado o que las masas sean muy diferentes, lo normal sería poner un sentido de movimiento arbitrario. Por ejemplo, vamos a suponer, por ejemplo, ese sentido de movimiento, y ya a partir de ahí sí que puedo decidir en qué sentido o cómo dibujaría la fuerza de rozamiento. Fíjense que si el sistema se mueve hacia allá, el cuerpo 2 tendría una fuerza de rozamiento dirigida hacia la parte alta de la rampa. Esta sería la fuerza de rozamiento 2. Y el cuerpo 1 tendría una fuerza de rozamiento dirigido hacia atrás, porque como el objeto 1 va a subir, la fuerza de rozamiento tendría que ir hacia abajo. Así que vamos a hacer el planteamiento de la segunda ley de Newton como hicimos en el vídeo anterior. Voy a poner como positivas todas las fuerzas que favorezcan ese movimiento que he elegido como del sistema, movimiento del sistema, y negativas todas las que haya en contra. Pero fíjense que hay un P1 y un P2 que no están en la dirección, ni en la dirección del movimiento ni en la dirección perpendicular del movimiento, con lo cual esas dos fuerzas tengo que descomponerlas. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues como hicimos antes en un vídeo anterior, ponemos aquí un eje que me sirva de referencia para hacer la descomposición, y aquí tenemos el extremo del vector P sub 2, tendría que llevar una horizontal, o una horizontal no, una paralela a este eje para que me corte al eje vertical de mi sistema de referencia. Este sería P sub 2 I. Y aquí tendríamos otra componente que sería P sub 2x. En este caso tendríamos que hacer lo mismo. Dibujamos un sistema de referencia unido con el cuerpo 1 con los dos ejes. Un eje perpendicular a la superficie de apoyo y otro eje paralelo a la superficie de apoyo. Pues a partir de ese sistema de referencia dibujo la descomposición de las dos fuerzas. Fíjense que por el extremo del peso 1 tengo aquí una componente que llamaré P sub 1i, y aquí tendré la P sub 1x. Ahora ya sí, ahora ya podemos plantear la segunda ley de Newton y hacer el balance de todas las fuerzas que influyen en el movimiento, las que favorezcan el desplazamiento elegido como de sentido de movimiento lo consideraré positivo, y las que vayan en contra, sentido negativo. Así que fíjense, tengo P sub 2x, tensión, FR2, aquí también una tensión, P sub 1x y FR1, un montón de fuerzas. Vamos a hacerlo con tranquilidad y vamos a ver cuál sería el balance que pondríamos. Sería P sub 2x, positiva porque va a favor del movimiento, menos tensión y menos FR2. Pasamos aquí, tensión positiva porque esta sí va a favor del movimiento, y ahora P sub 1x y FR1 serían las dos negativas porque las dos se oponen al movimiento que yo he elegido como arbitrario, he elegido como el que va a hacer el cuerpo. Y ahora aquí pondríamos masa total por la aceleración con la que se mueve el sistema. Fíjense que la tensión la podemos simplificar porque son del mismo valor y de diferentes signos, y tendríamos ya las fuerzas que realmente influyen en ese movimiento para calcular la aceleración del cuerpo. Hay que tener cuidado porque, por ejemplo, FR2 sería mu por N2, y si nos fijamos N2 es igual a P sub 2i, o sea que sería P sub 2i. Y FR1 sería mu por N1, y N sub 1 es igual en valor que P sub 1i, porque son las dos únicas fuerzas que están en esa dirección. O sea que sería mu por P sub 1i. ¿Y cómo se calcula quién es P sub 1i, P sub 2i, P sub 1x o P sub 2x? Pues lo hacemos como lo hicimos en los vídeos anteriores. P sub
2x, fíjense, si este es el ángulo alfa 2, este será el ángulo alfa 2. Con lo cual P sub 2x, este lado, es igual que este otro lado del triángulo que se me ha formado, con lo cual es el cateto opuesto. P sub 2x sería P sub 2 por el seno de alfa 2. Y P sub 2i sería, fíjense, este lado, que es el cateto contiguo a alfa 2, con lo cual sería P sub 2 por el coseno de alfa 2. Estos serían las componentes P sub 2x y P sub 2i en este caso. En el caso del P sub 1x, pues lo haríamos más o menos igual. P sub 1x, fíjense, que es este lado, y este lado es justo el que está enfrente de este alfa 1, que coincide con la inclinación de la rampa. Con lo cual P sub 1x sería P sub 1 por el seno de alfa 1. Y P sub 1i sería P sub 1 por el coseno de alfa 1, porque P sub 1i es el cateto contiguo al alfa 1. Con lo cual ya tengo todos los datos para calcular y sustituir en esta expresión y calcular, por ejemplo, la aceleración con la que se mueve el sistema. Si yo quisiera además calcular la tensión que tiene la cuerda que une cuerpo 1 y cuerpo 2, lo hacemos como en el vídeo anterior. Yo aplico la segunda ley de Newton al cuerpo 1 o al cuerpo 2 en función del que me resulte más sencillo. Por ejemplo, si lo hago para el cuerpo 2, sería P sub 2x menos tensión menos FR2, que son todas las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo 2, y ahora lo igualo a M2 por A. Esta aceleración es justo la que calculé aquí en este otro planteamiento, con lo cual esto no es una incógnita. La única incógnita sería la tensión, que podría despejarla de esta fórmula. La tensión sería P sub 2x menos FR2 menos M sub 2 por A. Y tendría ya la forma de calcular la tensión de la cuerda que une los dos objetos.